Es una de las mujeres más famosas de la historia. Su imagen serena y envuelta en azul es un ícono mundial de maternidad y fortaleza. La conocemos como la Virgen María, la Madre de Dios. Para 2.000 millones de cristianos es una figura central de su fe y para los musulmanes, una de las mujeres más justas que jamás haya existido. Pero ese es el ícono, la leyenda tejida durante 2 milenios de teología y arte. La pregunta que nos hacemos es diferente. ¿Quién fue la mujer real detrás del velo? ¿Qué nos dice la evidencia histórica sobre la joven judía que vivió en un pueblo olvidado llamado Nazaret? Si quitamos las capas de doctrina, la historia que emerge no es de aceptación pasiva. Es una de increíble valentía, de un escándalo que pudo costarle la vida y de un profundo sufrimiento bajo la ocupación romana. Esta es una búsqueda para separar a la mujer de 2 milenios de leyenda. Para entender a María, primero hay que entender su mundo. La Galilea del siglo vino era un polvorín de agitación, fervor y pobreza bajo la mano de hierro de Roma. Los susurros de rebelión y la esperanza en un Mesías estaban por todas partes. En medio de esto se encontraba Nazaret, una aldea insignificante, nunca mencionada en las escrituras hebreas o por el gran historiador judío, Josefo. La arqueología nos dice que las casas eran modestas y la vida era simple, agraria y dura. Aquí comienza nuestra historia, con una joven llamada Miriam, una campesina que luchaba bajo una triple carga fiscal, para Roma, para el rey títere Herodes y un diezmo para el templo de Jerusalén. Sus días eran un ciclo de tareas implacables: acarrear agua, moler grano, preparar comidas. Como cualquier mujer judía de su tiempo, su vida estaba definida por los hombres en ella, primero su padre, luego su esposo. Hablaba arameo, pero oía el griego de los comerciantes y el latín de los soldados. Pero debemos ser honestos, estamos reconstruyendo una vida sin casi ninguna evidencia. Fuera del Nuevo Testamento, no hay registros de María. Las únicas pistas están en textos que no son biografías, sino poderosas declaraciones de fe. La referencia escrita más antigua a la Madre de Jesús no está en los Evangelios. En una carta del apóstol Pablo, escrita solo 2 décadas después de la muerte de Jesús, dice que Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley. Eso es todo, sin nombre, sin nacimiento virginal, solo una declaración de la humanidad de Jesús. Los evangelios escritos más tarde nos dan imágenes diferentes. El primero, el de Marcos, es el más sorprendente. Solo la menciona una vez, en una escena donde su familia cree que Jesús está fuera de sí. La respuesta de Jesús es impactante, señala a la multitud y dice: quien hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Esta no es la serena reina del cielo, sino una dinámica familiar cruda y complicada. Es en los evangelios posteriores de Mateo y Lucas donde la imagen que conocemos toma forma. Lucas la pone en el centro de la acción, la anunciación, su oración del Magnificat, el viaje a Belén. Mateo también habla del nacimiento virginal, pero se centra en la perspectiva de José, quien recibe el mensaje del ángel. Lo que se ve es una evolución en la historia. El relato más antiguo muestra una María muy humana. Los posteriores la elevan, reflejando las creencias en desarrollo de las primeras comunidades cristianas. Los evangelios oficiales dejan enormes vacíos en la historia de María, y donde las escrituras guardaban silencio, la imaginación y la fe se apresuraron a llenarlos. Aquí entramos al mundo de los textos apócrifos. El más importante es el protoevangelio de Santiago, del siglo II. Los eruditos no lo consideran históricamente fiable, sino una obra de ficción piadosa creada para glorificar a María. Este texto nombra a sus padres, Joaquín y Ana, una pareja justa y sin hijos, a quienes un ángel les prometió un descendiente. Según el relato, María fue presentada en el templo a los 3 años, donde vivió hasta los 12. Fue entonces cuando el anciano viudo José fue elegido como su guardián por una señal divina. Estas historias, aunque son la fuente de tradiciones queridas como la fiesta de la presentación, son leyendas, no historia. Su propósito era teológico: establecer la pureza excepcional de María desde su nacimiento y explicar convenientemente a los hermanos de Jesús como hijos de José de un matrimonio anterior, protegiendo así la nueva idea de la virginidad perpetua de María. Este viaje a través de textos antiguos y leyendas en evolución muestra cómo una persona real se convierte en un ícono. Si te fascina esta inmersión profunda en las capas de la historia y la fe, tómate un segundo para suscribirte al canal.
Cada semana, investigamos las historias reales detrás de las figuras más misteriosas de la historia, y hacer clic en ese botón realmente nos ayuda a continuar con estas investigaciones. Entonces, si quitamos las leyendas, ¿qué queda? Podemos estar seguros de que María fue una mujer judía real que vivió a principios del siglo I en Nazaret, comprometida con un hombre llamado José, un tectón o artesano. Un hecho histórico asombroso es su edad probable. Según la costumbre judía de la época, una niña podía ser prometida a los 12 o 13 años. Es muy plausible que María fuera una adolescente, quizás de solo 14 o 15 años, cuando se dice que ocurrió la Anunciación. Piensa en lo que eso significa. Era una chica muy joven enfrentando una crisis socialmente explosiva. En la cultura del honor de su mundo, quedar embarazada antes del matrimonio era un desastre. Traería vergüenza a toda su familia, y el castigo podría haber sido la muerte. Su historia, la que cuenta Lucas, habría sido increíble para sus vecinos. Y es por eso que su respuesta en el Evangelio de Lucas, hágase en mí según tu palabra, es tan revolucionaria. Desde un punto de vista histórico, es un acto de valentía absolutamente asombroso. Una chica pobre, sin poder social, que dijo sí a un destino que podría haberla matado. Ese es el núcleo de la María histórica. No un recipiente pasivo, sino una heroína valiente y activa en su propia historia. Una vez que Jesús comienza su ministerio, María aparece solo en momentos clave. En las bodas de Caná, según el Evangelio de Juan, es ella quien impulsa a Jesús a realizar su primer milagro público. Cuando se acaba el vino, se dirige a los sirvientes y les dice, hagan todo lo que Él les diga. Aquí, ella es una catalizadora. Pero esta escena contrasta con otras donde ella y los hermanos de Jesús parecen pensar que Él ha perdido la cabeza. Esta tensión apunta a una familia muy humana que lucha por comprender a un hijo que estaba rompiendo todas las reglas sociales y religiosas. Su aparición más desgarradora e históricamente creíble es al pie de la cruz, un evento que solo el Evangelio de Juan relata. Imaginen a una madre viendo la tortura y ejecución pública de su primogénito. En ese momento de horror, Juan dice que Jesús la entregó al cuidado de su discípulo amado. Si se quita toda la teología, queda la tragedia humana universal de una madre que ha perdido a su hijo de la manera más horrible posible. Esa verdad cruda y emocional es quizás la parte más cierta y con la que más nos podemos identificar de toda su vida. Después de la crucifixión, el registro histórico se vuelve casi completamente silencioso. La última vez que se la menciona en la Biblia es en el primer capítulo del libro de los Hechos. Se la describe orando en Jerusalén con los apóstoles. Es un miembro central de la primera comunidad cristiana, una figura de autoridad y continuidad en el nacimiento mismo de la Iglesia. Después de ese versículo, desaparece de la historia. El resto de su vida es una mezcla de tradiciones. Una fuerte tradición dice que el apóstol Juan, cumpliendo su promesa, la llevó a Éfeso. Otra tradición, más antigua, dice que murió en Jerusalén. Al final, no hay pruebas históricas definitivas para ninguna de las dos historias. Y de hecho, este mismo misterio, el hecho de que no haya una tumba verificable, es lo que ayudó a conducir a la creencia cristiana posterior en la Asunción, la doctrina de que fue llevada en cuerpo y alma al cielo. Empezamos con el ícono global y fuimos en busca de la mujer histórica. Lo que encontramos es una figura mayormente oculta por las nieblas del tiempo, alguien de quien la historia puede confirmar muy poco. Sabemos que fue una mujer judía real llamada Miriam de Nazaret. Sabemos que fue la madre de Jesús, y podemos estar bastante seguros de que fue una joven valiente que aceptó un peligroso llamado divino, que siguió el camino radical de su hijo, con una mezcla de fe y confusión, que sufrió el dolor inimaginable de verlo morir y que se mantuvo como un pilar de fortaleza para el movimiento que cambiaría el mundo. Todo lo demás es un rico tapiz tejido con hilos de teología, leyenda y arte. La María histórica no fue silenciosa ni pasiva, fue una mujer de su tiempo, en un mundo turbulento, cuya vida estuvo definida por eventos extraordinarios. Quizás el verdadero poder de la historia de María no reside en encontrar todas las respuestas. Quizás está en el misterio mismo y en la forma en que su historia nos obliga a recordar a las mujeres silenciosas y valientes que tan a menudo cambian el mundo desde los márgenes. ¿Qué parte de la historia de María te impacta más? ¿El rompecabezas histórico o la figura de fe? Dinos lo que piensas en los comentarios.
Y si disfrutaste de esta investigación histórica, por favor, dale un me gusta a este video y suscríbete para más inmersiones profundas en las historias reales detrás de los mayores íconos del mundo.